Pero bueno. Hablaremos hoy de Juan Hus, que ya vamos a ver quién era. Estamos en los albores del siglo XV. La Iglesia Católica presentaba un cuadro bastante lamentable. Proseguía todavía el conflicto eclesiástico por el cual había dos papas. Recuerden ustedes, uno en Aviñón y otro en Roma. Y entre los dos se libraba una lucha furiosa, hasta que en 1409 el Concilio de Pisa quitó la tiara a los papas Benedicto XIII, que era el que estaba en Aviñón, y Gregorio XII, que era el que estaba en Roma, y eligió en sustitución a Alejandro V. Pero los papas derrocados no reconocieron la resolución del concilio, anatematizaron a todos los participantes y la situación se agravó muchísimo, ya que 3 papas aspiraban al título. Hasta que finalmente Alejandro V murió en 1410 y le sucedió bajo el nombre de Juan XXIII un antiguo pirata llamado Baltasar Cosa. ¿Cómo? Baltasar Cosa. Ajá. ¿Qué hace Cosa? Que era un hombre de muy mala reputación. Calcule, los piratas siempre suelen tener bastante malas reputaciones. Decían que era cínico, perverso y que se daba a lujurias antinaturales que no sé cuáles eran. Muchos consideraban ilegal la instalación de Cosa en la Santa Sede. Hay que decir que en la lista oficial de la Iglesia, Cosa no figura. Juan XXIII figura como antipapa. Y ustedes recordarán que el cardenal Roncalli tomó ese nombre, Juan XXIII, y no Juan XXIV, porque Cosa no estaba considerado como un papa por la Iglesia. O sea, Juan XXIII fue un papa bastante reciente, en realidad. El caso es que este muchacho Cosa fue derrotado en una guerra con el rey de Nápoles y se tuvo que piantar a Florencia. Pero la contienda por el papado fue tan solo uno de los aspectos de las crisis que afectaban a la Iglesia, porque pese a las hogueras de la Inquisición y a las persecuciones, en el seno de la Iglesia iba aumentando la oposición a las jerarquías eclesiásticas. En todas partes se exigía que se la privase de sus colosales riquezas y de sus enormes propiedades territoriales. A principios del siglo XIV, la Iglesia tenía algo así como la tercera parte de Europa. Toda esa oposición a principios del siglo XV estaba centrada en la región de Bohemia, y a la cabeza de aquel movimiento estaba un clérigo llamado Juan Hus, que era continuador de la causa de un clérigo inglés llamado Juan Wycliffe, que fue un sacerdote revolucionario que tradujo la Biblia del latín al inglés con el objeto de que sus compatriotas pudieran leerla e interpretarla por su cuenta, en vez de contentarse con la interpretación que de ella hacía la Iglesia. También impugnó Wycliffe el principio de la infalibilidad de los papas. Rechazó el comercio de las indulgencias, ¿sabe cómo era aquello, no? Era para recaudar guita y se hizo muy usual cuando empezaron a construir la iglesia de San Pedro, la nueva iglesia de San Pedro, que es la que se ve ahora en Roma, ¿no? Como le faltaba guita para esa construcción, vendían indulgencias, es decir... yo pequé, padre. Claro, bueno, dame 10 pesos y te perdono los pecados, ¿no? Indulgencia por 200 días, indulgencia por 20 días, yo qué sé, dame unos mangos y te perdono los pecados. A todo esto se oponía Wycliffe y Hus fue uno de sus continuadores. La Iglesia condenó inmediatamente a Wycliffe como herético, pero protegido por el rey de Inglaterra, evitó la hoguera y quedó al frente de este movimiento, en cambio, otro tipo que era Juan Hus. Se juntó con unos campesinos checos, con la pequeña nobleza de Bohemia, con algunos plebeyos, y continuaron atacando a la Iglesia y todo eso. A fin de contrarrestarlo, el Papa Baltasar Cosa, Juan XXIII, se unió a los señores feudales alemanes y con el emperador Segismundo a la cabeza, y convocaron a otro concilio en Constanza, que fue el 16º concilio ecuménico.
Fue un concilio de enorme concurrencia. Tengo aquí la lista. A ver. Había 3 patriarcas, 29 cardenales, 35 arzobispos, 150 obispos, 124 abades, 578 doctores en teología, 18.000 sirvientes, Pepa. 3.000 nobles, 1.400 flautistas y 5.000 prostitutas. Así que, como se ve, había mucha gente. ¿Cuántos flautistas, no? Sí. El orden del día del concilio incluía 3 puntos fundamentales: lucha contra la herejía, restablecimiento de la unidad de la Iglesia y reformas eclesiásticas. Duró 3 años el concilio. El Papa Gregorio XII de Roma, que era uno de los papas que sobraba, renunció sin chistar. Benedicto XIII, que era el otro, de Aviñón, quiso enfrentar al concilio, pero ante tanto poder escapó, se asiló en España y ahí quedó marginado. Al otro, a Baltasar Cosa, Juan XXIII, lo acusaron de un sinfín de delitos: lujuria, enriquecimiento, traición, yo qué sé. Se escapó. Después fue apresado por los soldados de Segismundo y quedó recluido en un castillo. Y el concilio nombró como único papa a Martín V. Pero, según los cronistas, el suceso más dramático y memorable del Foro de Constanza fue la vista de la causa del pensador Juan Hus. Si bien este ya había sido excomulgado y anatematizado, la población en general lo apoyaba. La Iglesia decidió entonces invitarlo para que fuera a explicar sus doctrinas ante el Papa. Le dieron un salvoconducto firmado por el emperador Segismundo, donde se le garantizaba inmunidad. Y el tipo fue, porque una negativa hubiera sido un acto de cobardía, pensaba él, y también reconocerse culpable de acciones heréticas. Hus consideraba que él era un cristiano auténtico. Ni bien llegó a Constanza, lo metieron en cana. Le habían tendido una trampa. Lo encerraron en un convento dominico al lado de una letrina. Este es un detalle Sí, la verdad totalmente superfluo. Por ahí hasta era una comodidad, si bien se mira. No hicieron caso alguno del salvoconducto y tampoco le dieron explicaciones, porque figuraba entre las prerrogativas del emperador el incumplir promesas si de este modo se beneficiaba al imperio y al papa. O sea que el tipo cumplía las promesas cuando le convenía y le gustaba. Bien. Lo empezaron a interrogar y a apretar al pobre Hus. Duraron varios meses los interrogatorios y parece que lo llevaban de un lado a otro, del monasterio dominico al castillo por ahí, lo tenían sujetado contra la pared. Hus insistía en su inocencia, pero para los eclesiásticos se comportaba como un hereje recalcitrante. Ante sus argumentos, un cardenal veneciano decía que los herejes agregaban una porción de verdad a sus doctrinas falsas para engañar a la gente simple. Pero aún recluido en Constanza siguió escribiendo. Se había hecho amigo de los carceleros, escribía sobre diversos aspectos de las doctrinas eclesiásticas y cada página nueva que escribía proveía a sus enemigos de nuevos argumentos para acusarlo de herejía. Hay una frase famosa de uno de aquellos inquisidores. La frase es: denme 1 o 2 líneas de un autor y lo haré condenar. El acta acusatoria contra Hus estaba salpicada de citas de las propias obras de Hus, ¿no? Los enemigos de este hombre tenían más de 100 cuadernos suyos y de ahí sacaban sus argumentos. En vano trataron de conseguir que Hus reconociera sus errores demoníacos y asquerosos, como ellos decían. El caso es que la meta principal del proceso era que el tipo se declarara culpable. Bueno, a comienzos de junio de 1415, terminada la formación de la causa, lo trasladaron encadenado al monasterio franciscano de Constanza. Allí deliberaba el concilio. El 6 de junio, Hus compareció ante los padres conciliares. El informe fiscal estuvo a cargo del obispo Lodi. Todas las tentativas del acusado por probar las inconsistencias de las acusaciones
fueron rechazadas brutalmente por los jueces. No lo dejaban hablar, le gritaban, lo escupían. Los padres conciliares clamaban que era peor que un sodomita. Lo trataban de Caín, Judas. Interrumpían sus discursos con pataleos y gritos y hacían rimas con la última palabra de cada inciso. Esto se lo agregué. Lo trataban mal, quiero decir, ¿no? Pero el tipo no aflojaba. Todos trataban de que se arrepintiera en público para asestar un golpe a todos sus seguidores. Pero el teólogo checo rechazó todo acuerdo. Prefería soportar el suplicio de las llamas antes que renegar de sus convicciones. Y al fin el concilio lo declaró hereje impenitente. Fue destituido de su dignidad sacerdotal y condenado a la hoguera. Hus negó en voz alta su culpabilidad. Es la única. Bueno, ¿para qué la va a negar en voz baja? Nadie lo ve. Bueno. Se fijó la fecha de su ejecución, 6 de julio de 1415, y aquel día tuvo lugar el acto de fe, así se llamaban, las quemazones, más solemne de cuantos registra la historia de la Inquisición. Estuvieron presentes todos los padres conciliares, el emperador, nadie se lo quería perder. Hus gritaba su inocencia, lo hicieron callar, 7 obispos le quitaron su traje sacerdotal. Hus declaró que no podía confesar errores que no había cometido. Bueno, se ligó una viaba porque parece que lo fajaron. Le cortaron las uñas, el pelo, le pusieron un sombrero de payaso y lo quemaron. ¡Qué feo! Muy feo. No, antes de prenderle fuego, se le aproximó un delegado del emperador. Estaba también el hijo del emperador Ruperto. Y le dijeron, dale, confesá, así salvás tu vida. Y él dijo, no. La intención principal de mi prédica fue únicamente ayudar a mis padres. Quiero gustosamente morir hoy. Muy bien. Los verdugos le prendieron fuego, el humo envolvió su cuerpo y murió. Después juntaron las cenizas y las tiraron al río. Pero la ejecución provocó una oleada de ira en Bohemia. El concilio no pudo terminar con la obra de Hus, que fue continuada por Jerónimo de Praga, otro señor que propagó y defendió estas ideas. Hay que decir que también lo quemaron a Jerónimo de Praga, pero en otra ocasión, en otro programa. Entre 1420 y 1431, Martín V y Segismundo, el emperador, se mandaron 5 cruzadas contra los husitas, que eran los seguidores de Hus, pero no lograron imponérseles. El Papa y el emperador tuvieron que hacer algunas concesiones y finalmente sí pudieron derrotar al menos a la más radical de los husitas, que eran los campesinos y plebeyos. Pero la muerte de Hus generó las llamadas guerras husitas, y uno de los principales episodios fue la que se llama defenestración de Praga, en la que los husitas arrojaron de los balcones de un edificio al burgomaestre y a 30 senadores. Y la palabra defenestración empieza a usarse allí. Tiene fundamento porque su raíz alude a ventana en varios idiomas. Defenestrar quiere decir tirar por la ventana. Aunque ahora se usa... Sí, para como decir... Claro, por extensión, como alguien que es destituido o más que nada despreciado, claro, y sí, habla mal de él, ¿no? Pero viene de fenestra, evidentemente. Bueno, entre las cosas de las que habían acusado a Hus figuraban el creer en la papisa Juana, cosa en la que estaba equivocado, ya que parece que la papisa Juana no existió. Pero fue un hombre que prefirió morir dignamente antes que sostener una mentira con tal de salvar su vida. Eran terribles aquellos juicios, ¿no? El acorralar a una persona sin dejarle la mínima posibilidad de defenderse y convirtiendo sus argumentos más cabales en su propia acusación. Especialmente sucedía esto en los juicios contra las brujas, ¿no? Vos te defendías bien y era porque te asistía el demonio. Te defendías mal y era porque eras bruja. Si por ahí te hacían recitar los 10 mandamientos, si no lo sabías, era porque eras bruja, porque no lo podías decir. Sabía? Era porque el diablo te ayudaba. No ganaba nunca. Bueno, entonces todo el mundo confesaba, con lo cual se ganaba algo,
y con las confesiones la gente creía cada vez más en eso, o sea, más en las brujas, ¿no? Es un procedimiento, dice, de épocas oscuras en donde las personas eran tan estúpidas como para creer que alguien podía hacer un pacto con el demonio para mejorar su suerte. Por suerte, estas épocas han pasado y vivimos en un mundo en donde reina no solo la razón, que no sería nada, sino también la bondad y la benevolencia. Así que vamos a dedicar esta charla a los que vivimos en esta época maravillosa, pero también a Juan Hus, que era tan inocente como yo, es decir, era culpable. Al seguidor, a Jerónimo de Praga, a John Proctor, el personaje de Arthur Miller en Las Brujas de Salem, y bueno, todo eso. Hemos ido a la discoteca, el discotecario me explicó Me que parece que una historia muy sofisticada para el discotecario. no, él dijo que él sí creía en las brujas, y que justamente había ido una bruja para preguntar por una mina. Nah, bueno, pero eso es otra cosa. Una mina que le gusta. él la había visto con otro. Pero fue a la bruja, le preguntó y ahora estaba muy contento porque parece que la bruja le había dicho que si bien la mina se revolcaba con el otro, siempre pensaba en él. Bueno. Entonces el tipo estaba loco de contento. ¿Y la mina va a terminar con él? ¿Le dijo la bruja? No, le dijo. No, que va a estar con el otro. Con un tipo en Costa Norte, dice, pero ¡qué precisión! En el fondo lo quiere a usted. Yo personalmente siempre prefiero estar yo con la mina en Costa Norte, aunque en el fondo la mina quiera a cualquiera, ¿qué me importa? A quien quiere en el fondo. Casi hasta es preferible que en el fondo lo quiera otra cosa que el tipo sea el que pague los créditos. Muy bien. El caso es que, habiéndole tendido una trampa a la gente del Concilio de Constanza, a John Hus, el discotecario me dio una linda milonguita que se llama La Trampera, y que evidentemente fue compuesta pensando en esa traición, en ese episodio, y que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Upa.